Mi gente, ¿cómo están? Vamos a hacer una pequeña actualización de lo que es el Bitcoin, esta criptomoneda. Bien, quiero explicar, si antes que nada, que hemos estado analizando este instrumento hace mucho tiempo y actualmente, básicamente, esta cripto todavía va alcista. ¿Por qué? El mercado no ha roto todavía el último mínimo válido, no ha hecho un choch. ¿Sí? Un choch dentro de lo que es el concepto de Smart Money es fundamental para definir la tendencia. Y yo utilizo conceptos de Smart Money, más bien Smart Money Trap, ¿cierto? Y por ende, tal vez si tú utilizas otro método para definir la tendencia, tal vez tú veas algo distinto a mí, pero yo utilizando los conceptos y parámetros del Smart Money Trap, todavía vamos alcista, mientras el mercado no rompa este mínimo. Observa. Este de acá es nuestro mínimo válido, pero en H4. Si nosotros pasamos a diario, este punto mínimo es simplemente liquidez en diario, porque en diario trabajamos con una masa distinta de liquidez, por así decirlo, con una medida distinta. El mercado se mueve distinto en diario, va dejando otros comportamientos porque estamos hablando de más a largo plazo. ¿Sí? Por ende, si tú ves un cambio de carácter en H4, seguramente en diario solamente va a ser una toma de liquidez, nada más que eso. Simple, ¿verdad? Entonces, en H4, que es en donde tengo yo mi plan de trading, vemos un impulso que inicia aquí, que es provocado, número uno, por la toma de liquidez, ¿cierto? El mercado nunca cierra con cuerpo debajo del mínimo válido anterior, sino que toma su liquidez, continúa cerrando con cuerpo. Así es como tenemos nuestro quiebre de estructura alcista, ¿cierto? Nuestro BOS. El mercado genera este máximo válido porque es el que comienza a tomar liquidez nuevamente de regreso. Eso hace que podamos tener un rango. Este rango entre el mínimo y el máximo, ¿cierto? Es donde vamos a buscar nuestra oportunidad. Pero ojo, no siempre las oportunidades están en los order blocks. Eso es una técnica genial que se usa, pero en realidad las oportunidades están en las zonas de liquidez y cuando el mercado toma liquidez es allí cuando se presenta la oportunidad, ¿sí? Ahora bien, el mercado, ¿qué es lo que hace? Toma liquidez de este mínimo, ¿vale? Reacciona, genera una estructura interna. El mercado continúa cayendo, pero no elimina el mínimo, es decir, no cierra con cuerpo debajo del mínimo válido. Por ende, en teoría, todavía vamos alcistas. Ok, acá no hay VOS, no hay choch, no hay nada de eso. Hay dos opciones. Si el mercado rompe este mínimo, podríamos tener un cambio de carácter en H4. Si tu plan consiste en H4, si es en diario, no hay choch, ok. Y podríamos tener un VOS. Ahora quiero explicarte esto. ¿Por qué tanta diferencia? Porque claro, si tú vas a operar en H4 y el mercado va bajista, hace un choch, tus decisiones van a tender a hacer las ventas en H4, ¿sí? Pero si me dices, ya, pero en diario el mercado solamente va a tomar liquidez, ¿por qué no mejor sigo comprando? Esto tiene que ver con el plan de trading y tu personalidad como trader. Tiene que ver con tu estilo de trading. Tanto diario como H4 se respetan porque son fractales. El mercado es fractal. Se divide. Sus características, sus cualidades se dividen a nivel fractal. Tú puedes ver que la temporalidad de diario H1, M15 se va a respetar, como también M15 va a haber un choch, va a cambiar la tendencia de vez en cuando, por un momento o tal vez bastante tiempo, como también va a ser en diario. Tal vez en M15 es un choch y H1 es una toma de liquidez, ¿cierto? Pero ojo, en H1 tal vez el mercado continúe tomando liquidez, por lo cual eso va a apoyar el cambio de carácter de M15, ¿ok? Ahora bien, puede ser que M15 falle, el mercado haga el choch y efectivamente en H1 el mercado continúe subiendo y tome solamente liquidez, ¿ok? O como también puede ser que en H1 tome liquidez al punto en que también cambie el carácter en H1 y en M15 ya había cambiado el carácter hace mucho rato. ¿Qué quiero decir? Que vas a tener tus oportunidades en H4 si sigues una estructura en H4, tanto si lo haces en H1 o en M15 o en diario, va a respetarse el mercado con el tiempo. Tal vez ahora mismo no, o tal vez sí. Tal vez el mercado si rompa, en H4 haga el choch y en diario comience un retroceso mucho más profundo y en H4 estemos bajistas buscando ventas. O tal vez no. Pero eventualmente con el tiempo, si tú respetas estas reglas, vas a ver la tendencia a ver resultados. ¿Ok? Es muy simple. Entonces, dicho eso, pasamos a esto. Acá tenemos un impulso que se da posterior a una toma de liquidez interna que podría ser esta.
No digo que lo sea, porque en realidad este punto, este mínimo, no está catalogado como un punto de liquidez oficial con las reglas, sino que a nivel de conceptual, ¿cierto? Vemos que el mercado toma este mínimo y reacciona. Podríamos estar viendo una toma de liquidez interna, ¿ok? Ahora bien, dentro de este impulso, ¿qué es lo que vemos? Inicio del rango, en este mínimo, ¿cierto? Y el fin del rango es cuando el mercado comienza a tomar liquidez del impulso. O sea, ese impulso como tal, del cual te estoy hablando ahora, en el camino mientras iba generando, dejó pullbacks, retrocesos. Estos pullbacks son liquidez siempre y cuando cumplan cierto parámetro, el cual voy a estar enseñando en el taller del 17 de enero que voy a iniciar pronto. Van a ser 3 días, una clase por semana y un acompañamiento constante, ¿ok? Así que si te quieres unir al grupo, escríbeme a mi WhatsApp que va a estar en la descripción de este video y dime taller. Va a costar muy barato, va a estar en $37 solamente y va a estar brutal, te va a volar la cabeza. Te voy a enseñar todos los parámetros en orden de estructura sumado a todo lo que he aprendido en experiencia los últimos 2 años sobre escenarios más complejos de mercado. Ahora bien, en este impulso tenemos punto de liquidez y otro punto de liquidez. Dentro también de todas estas zonas podríamos estar buscando, si es que lo hay, alguna zona de interés, un POI, ¿ok? Ahora vemos que el mercado toma ese POI, toma su liquidez y es completamente válido. De hecho, por eso es que yo te digo que no te cases con el concepto de POI o de order block, porque en realidad lo que el mercado hace es tomar liquidez. Raras veces respeta al 100% un order block. Lo que más respeta es la toma de liquidez. Entonces tenemos esto. Bien, estamos en H4, el mercado toma liquidez. Bien, ¿qué más podemos ver? Debajo de este POI no hay un punto de interés más, así que no hay mucho que hacer. Hay que observar cómo se está comportando el mercado en esta zona. Acaba de reaccionar bastante fuerte. Vamos a ver cómo está en H1. Si en H1 el mercado genera divergencia, que es una de las cosas que estaba enseñando en las últimas semanas en YouTube, podríamos buscar alguna oportunidad. ¿Vemos divergencia? Por supuesto que la vemos. Mira, vemos cómo el mercado genera este impulso, ¿cierto? Con bastante momentum, y el momentum ha ido disminuyendo a medida que el mercado va creando nuevos mínimos. Eso quiere decir algo muy simple. Si el precio te rompe un máximo, por ejemplo, este máximo, puedes comenzar a buscar también las compras. ¿Listo? En algún order block que sea válido, ¿ok? Puede ser este de aquí. Pero una vez que el mercado recién rompa, idealmente, ¿sí? Lo que buscamos nosotros es algo más o menos así: rompimiento, mitigación, compras, ¿ok? Esto no es una sugerencia de inversión, es solamente una sugerencia técnica de análisis para que puedas enriquecer a modo de entretenimiento y capacitación tu análisis, pero no es ninguna sugerencia de inversión. Tú debes hacerte responsable de todo lo que haces en tu cuenta real o cuenta demo o como lo estés haciendo. Tú decides qué quieres hacer, ¿ok? Yo te doy tips de lo que he aprendido en los últimos 7 años analizando técnicamente las gráficas. Así que eso es lo que les tengo para el día de hoy. Es una posibilidad porque tenemos divergencia, tenemos que el mercado tomó liquidez de un POI que además es válido en H4 y faltaría solamente encontrar 2 o 3 confirmaciones más para así alinearse en compras. Pero ojo, aún así con todo esto podría fallar y el mercado podría continuar cayendo en H4 generándonos un cambio de carácter.